Bueno, tenemos nuestro repasito del tema número 9. Ya vamos en el tema 9, pero antes vamos a invocar a la presencia de la Santísima Trinidad para ponernos en su presencia y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y invocamos también a Mamá María para que nos envuelva en su bendito manto y nos proteja del envidioso que es el cuernudo, ¿verdad? Que siempre está ahí queriendo interferir. Y le decimos: dulce corazón de María, sálvanos, Madre mía. Dulce corazón de María, sálvanos, Madre mía. Dulce corazón de María, sálvanos, Madre mía. Y decimos: Padre eterno, disipa la oscuridad que nos cubre, la del pecado, la de la ignorancia, y concédenos una mente penetrante, que todo se quede aquí para gracia por gracia tuya y para gloria tuya y para provecho nuestro, ¿sí? Y dámosle siempre al Espíritu Santo que disipe esta oscuridad que nos llega de alejarnos, de que no querer saber de las cosas de Dios, que se nos hacen aburridas, ¿verdad? Es el cuernudo, por eso tenemos que pedirle a Papá Dios su protección, Él como nuestro Padre eterno. Así que le decimos amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, el repasito, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo da vida a la iglesia. El Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia. Por eso aquí en este dibujito, que no está tan hermoso así, pero hacemos lo posible pues para que se nos quede el mensaje más que nada. El Espíritu Santo es el que guía por el camino, así, ¿verdad? Que guía a la iglesia, la impulsa, ¿qué es impulsar? Que le da fuerza, que la reempuja a seguir adelante, eso es impulsar, ¿verdad? Y que la sostiene. ¿Qué es sostener? Cuando yo estoy sosteniendo algo. El Espíritu Santo es el que la sostiene, por eso es que aunque la ataquen, no pueden con ella. ¿Por qué? Para eso está el Espíritu Santo, que es el que la guía, la impulsa y la sostiene. Con Dios no se puede. Así que, y aquí les dibujaba yo la barca, la iglesia en una barca y este mar así, un mar. Yo les decía, si andamos nosotros todo el rato ahí nadando en el mar, llega el momento que se cansa la gente, por muy buen nadador que sea, ¿verdad? Y quiere un lugar donde descansar. Y cuando ve una barca, dice una barca, y se sube a la barca, y la barca contiene la iglesia. Miren, ¿cuántas veces no estamos cansados de todo lo que nos pasa, enfadados, y ya no queremos, necesitamos un lugar donde descansar, queremos un lugar donde tener paz? Pues ese lugar es la iglesia. Por eso es que Dios Padre nos dejó la iglesia desde antes que Jesús viniera. Ya tenía Dios Padre ese lugar donde darle culto. Acuérdense que la primera iglesia la construyó Salomón, el hijo del rey David, y ahí se le iba y se le daba culto a Dios, porque él ya había previsto ese lugar donde reunir a sus hijos. Por eso es que tenemos pues la iglesia. ¿Y que es la iglesia de los pecadores? Sí, y de los bien pecadores. Pero en esta iglesia de pecadores, Dios nos ha dejado dos cosas tan hermosas que no las tiene cualquiera. ¿Cuáles son? Es la Santa Eucaristía, donde Dios nos alimenta con su propio cuerpo y su propia sangre, ¿sí? Segundo, donde cada vez que estamos bien cochinos, bien mugrosos, apestosos, vamos y nos dan un baño y quedamos más blancos que la nieve. ¿Cuál es ese sacramento? El de la reconciliación, el de la confesión, donde tú, por muy apestoso que estés, mira, vas y te descargas, porque ese mandato se los dio Dios a sus apóstoles cuando les dijo, vayan, primero les sopló. Dice, reciban al Espíritu Santo a todos aquellos a los que ustedes descarguen de sus pecados, de sus cargas, les van a quedar descargados. ¿Qué es cargas? Todo ese mal que traemos ahí cargando, todo ese enojo, odio, tanto mal que se hace, pues ahí lo andamos cargando.
pero bendito Dios que dijo, descárguenlos para que se sientan livianitos y felices. Así que benditas reconciliación. Esas dos cosas tenemos, la Eucaristía y la reconciliación. ¿Por qué? Porque Él sabía que somos la iglesia pecadora y por eso necesitamos estarnos lavando continuamente. Y aquel que diga que no tiene pecado, pues es un mentiroso. Y no sé cómo se los quita, ¿verdad? Bien, la iglesia dice que la conformamos todos los bautizados. ¿Quién lo dijo? Jesús. Cuando, ¿en dónde? En Juan 3, 1, 13, cuando Nicodemo fue de noche, hasta de noche fue porque no tuvo la valentía de ir de día, ¿verdad? Porque lo veían los demás, fue de noche. Y le pregunta a Jesús todas sus dudas, le pregunta y el Señor le dice muy claro, mira Nicodemo, en verdad te digo que si no renaces de nuevo por el agua, no vas a tener parte en mi reino. Y dice, ¿cómo? Y ahí viene mucho que vimos nosotros, ¿verdad? Que Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a hacer pequeño y me voy a meter en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo si ya estoy viejo? Y lo que le dice el Señor, mira Nicodemo, lo que nace de la carne es, y lo que nace del espíritu es. Ya veíamos, ¿verdad? Que cuando yo les dije, a ver, una gatita tiene gatitos, ¿y de qué son? Son de carne. Un perrito tiene perritos, ¿y de qué son? Son de carne. Un caballo tiene un caballito, ¿y de qué? Una yegua, ¿verdad? Un caballito, ¿y de qué es? De carne. Y nosotros, ¿de qué nacemos? Somos también de carne. Pues sí, somos de carne, pero solamente somos criaturas. Todo lo que nace de la carne es criatura de Dios, es parte de la creación de Dios, que ya sabemos pues que Dios Padre crea y Él está continuamente creando. Pero el bautismo nos hace nacer a la vida de Dios, a la gracia santificante de Dios, a la santidad de Dios. El bautismo, por eso el bautismo nos da una vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual de Dios. Por eso es que le dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Bien, dice, somos una familia grandísima, ¿verdad? Ya vimos con muchos defectos como la dinámica, ¿verdad? Que de los leprosos, ciegos, cojos, sordos, mudos y luego los paralíticos, ¿verdad? Y ¿qué vimos en esa dinámica? Que todavía somos egoístas, ¿verdad? Lo reconocemos que somos pecadores, pero que estamos en el caminar donde vamos aprendiendo. Por eso nuestra iglesia es peregrina. Y aquí tenemos pues la iglesia peregrina, ¿verdad? ¿Qué es peregrina? Es alguien que va caminando. Cuando vemos mucha gente que va así, ¡ay, mira, van en peregrinación, van a tal lugar! Pero también peregrinar es nuestro día a día que nosotros vamos viviendo. Mientras trabajamos, estudiamos, mientras hacemos todos nuestros deberes. Por eso yo aquí les dibujaba estos dibujitos, ¿verdad? Mientras se trabaja, mientras se ora, mientras todo, miren, mientras se canta, se baila, se ve en familia de paseo, mientras hacemos todas nuestras actividades, estamos peregrinando. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo nos quede de vida. No sabemos si vamos a vivir mañana, hoy es nuestro último día, no lo sabemos. Solamente Dios lo sabe, y qué bueno que no lo sabemos, porque si no nos moríamos antes, yo creo, del susto y de la tristeza, ¿verdad? Así que nuestra vida es un peregrinar. Por eso se le dice la iglesia peregrina. Dice, pero ¿por qué sirve eso? Miren, porque en el caminar nosotros nos vamos purificando. En nuestro caminar de día con día tenemos la oportunidad de purificarnos. ¿Cómo de purificarnos? Yendo a la Santa Eucaristía, yéndonos a a dar un baño en la confesión, de corregirnos, de que si antes andaba matando, ya no voy a matar, que si antes le contestaba mucho a mi mamá, ya no le voy a contestar, que si antes cuando me mandaba a las tortillas yo renegaba, ya no voy a renegar, ¿ven? Eso es irnos corrigiendo, que si antes me tenía que ir a la misa nada más porque me sellaron la tarjeta, que porque voy a hacer mi primera comunión, ahora que ya la haga, que ya haga mi comunión, que haga mi confirmación,
voy a seguir yendo porque ¿qué he aprendido? Que yo tengo que estar en las cosas de Dios, ¿verdad? Que por eso nos dejó la iglesia para que nos reunamos cada domingo, ya de menos cada domingo, ¿verdad? Qué bonito sería que todos los días, pero bueno, ya de menos el domingo, que nos reunamos a alimentarnos del cuerpo y la sangre para tener vida eterna. ¿Por qué? Y también a confesarnos. Dice aquí, ¿qué más dice? Nos purificamos y necesitamos, ¿a quién necesitamos en este caminar? Al Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, nos guía y acuérdense que como en Romanos, que lo vimos en Romanos 8:26, que ya nos dimos cuenta que el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿para qué? Para ayudarnos a pedir, para estar con nosotros. Así que ahí tenemos esa ayuda que es del Espíritu Santo en nuestro caminar. Pero ¿para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? No nada más porque sí, Dios espera también algo de nosotros. ¿Qué es lo que Él espera? Que nosotros, para hacer visible el reino de Dios, para que todos los bautizados tenemos la obligación, el deber de hacer visible el reino de Dios. Yo les decía, ¿cómo lo van a hacer ustedes, amores, si están pequeños? Cuando tú le invitas a un amiguito a la misa, cuando tú le invitas a un amiguito al catecismo, tú ya estás haciendo visible el reino de Dios. Ya le estás hablando de las cosas buenas de Dios. Cuando tú le hablas de Jesús, cuando tú le enseñas lo que tú has aprendido, ya estás evangelizando, porque ya estás hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios es Jesús, ¿sí? Jesús es el reino de Dios. Y todos nosotros tenemos que cumplir ese mandato que se nos da en San Marcos. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. A toda la creación. Y fíjense, aquí viene. Dice, y al que crea y se bautice, se salvará. Y el que se niegue a creer, se condenará. Fíjense, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice, ¿lo leemos? Dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, a toda la creación. Dice, el que cree y se bautiza se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Fíjense cuando dice a toda la creación. Ahorita que les dije eso, recordé cómo cuando San Antonio de Padua andaba predicando, la gente no le hacía caso y él les hablaba, miren, hermanos, y ellos no le hacían caso. Y entonces un día se puso a predicarles a los peces. Y se volteó al mar porque me imagino que él andaba predicando en un malecón, así o en un muelle donde llegaban los barcos y eso. Y la gente andaba trabajando y no le hacía caso. Entonces él se voltea al mar y les dice, escúchenme, hermanos peces, escuchen la palabra de Dios. Y entonces les empieza a predicar y los peces empiezan a alzar la cabecita. Ahí sucedió el milagro, pues un milagro. Cuando ahorita que dice aquí, recordé eso, dice a toda la creación somos todos, ¿verdad? Toda la creación. Entonces, miren, ese milagro fue para que veamos que en veces nosotros ponemos oídos sordos a las cosas de Dios. Nosotros fuimos los elegidos para escuchar la palabra de Dios como hijos, porque nosotros somos diferentes a los animales, porque ellos son criaturas nada más, pero nosotros el bautismo nos hizo hijos de Dios. Así que nosotros somos los que tenemos que tener nuestros oídos muy atentos para escuchar, obedecer y estar unidos para que el Espíritu Santo esté con nosotros, ¿verdad? Bien. Y también, bueno, esta cita también está en Mateo 28:19. También ahí. Pero ¿qué más nos dice? Dice, el Espíritu Santo es el motor de la iglesia que le da vida, la ilumina y hace surgir diversos carismas. ¿Qué son carismas? Carismas son dones, son regalos.
Carisma es como cuando le dicen a una persona, ay, tienes un hermoso carisma, ¿verdad? Que a lo mejor la alegría es un carisma, la amabilidad es un carisma, el muy sociable es un carisma, ¿verdad? Son regalos, son cosas que Dios nos ha dado como personas. El hacer oración, un carisma. También hay personas que Dios les ha regalado el don de sanar. Dios, o sea, ya sabemos que el que sana es Dios, pero Dios y el Espíritu Santo utilizan a estas personas que están llenas del Espíritu Santo. Son personas, estas personas que sanan son porque realmente se han dejado guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Han hecho lo que el Espíritu Santo ha pedido en nosotros. Ya sabemos que lo tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que dejarlo actuar y tenemos que pedir ese don de saberlo escuchar, ¿verdad? De saberlo escuchar y no ignorar también pues esa vocecita cuando nos dice que hagamos algo y nos hacemos los sorditos, ¿verdad? Como en la dinámica que yo les dije, es espiritual, ¿verdad? La sordera, la cojera, lo paralítico, lo ciego, lo manco, ¿verdad? Que yo les dije, todas esas cosas son ¿qué? Espirituales. ¿Por qué espirituales? Bueno, en la dinámica, porque en la vida real pues sí hay personas así, ¿verdad? Con discapacidades, pero que eso no sea impedimento para nosotros acercarnos a las cosas de Dios, ¿verdad? Como el sordo. Cuando mamá nos habla, nos hacemos los sordos. Cuando vemos el cochinero, nos hacemos los ciegos, no veo nada. La casa está en orden, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros pues nos impiden la pereza, ¿verdad? O cuando me hago el paralítico, cuando estoy ahí en mi cama y no me pongo a estudiar los rezos o a ver los repasos o hacer mis tareas de la escuela, ¿verdad? Nos hacemos paralíticos. Así que todos esos son pues defectos espirituales, ¿verdad? Pero que hay muchos carismas, que estamos viendo que hay muchos carismas, pero miren, si nosotros tenemos esos defectos y no los superamos, ¿cómo pues se va a dar un carisma en nosotros? Para nosotros tener esos carismas tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga en nosotros y actúe y dejarnos conducir por Él, ¿verdad? Todos podemos ser utilizados por el Espíritu Santo si nosotros lo dejamos actuar, ¿sí? En nosotros. Dice, carisma que la enriquecen y la transforman. Claro. ¿Por qué? Porque estas personas que están así muy llenas del Espíritu Santo son personas que van transformando a las personas y van haciendo visible que se ve el reino de Dios, a Jesús. Eso es hacer visible a Jesús, dar a saber, mira, es que Dios sí existe, ¿ves? Eso es hacerlo visible. Dice, ¿de qué manera? Y vimos la lectura esa que también está muy larga, ¿verdad? La de los Hechos 2, del 2 al 23. Bueno, en esa lectura que vimos los discípulos, ¿verdad? De nuestro Señor. Pero miren, cuando a Jesús lo mataron, los discípulos tenían mucho miedo y decían, no, también a nosotros nos van a matar. Entonces ellos se escondieron y estaban escondidos. Y a pesar de que luego Jesús resucitó y se les apareció, pues todavía tenían miedo. Todavía no se atrevían a andar así en público porque todavía tenían miedo. Pero Jesús les dijo, permanezcan unidos porque les voy a mandar esa ayuda del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban pues unidos. Estaban reunidos todos con mamá María y otras mujeres y ellos haciendo oración. Estaban unidos haciendo oración. Por eso es que la confirmación, mis amores, no se hace individual. La comunión, sí, ¿verdad? Que dicen, yo quiero hacer mi comunión individual. Sí se puede, que tú solito. Pero la confirmación no. La confirmación es grupal, porque tenemos que estar unidos, todos, en oración para que venga el Espíritu Santo como en Pentecostés.
Cuando ellos estaban ahí reunidos haciendo oración, llegó el Espíritu Santo como una ráfaga de viento de fuego y se posó en ellos en una forma de lenguas de fuego. Y ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo más hermoso que pasó ahí en toda esa lectura? Porque está larga, pero lo más hermoso que pasó ahí fue lo que sucedió. Dice que allí había, ¿qué? De Panfilia, de Ponto, de Capadocia, había de tantas partes. Yo les decía, es como si hicieran, como si de repente aquí hubiera una fiesta, ¿verdad? Y de repente llegan chinos, alemanes, gringos, brasileños y japoneses, y todos hablan en diferentes idiomas, ¿verdad? Pero de repente todos ellos escucharan que nosotros hablamos español y ellos pudieran entender el español así, bien facilito, ¿verdad? Como nosotros lo entendemos. Y entonces ese fue el milagro más grande. ¿Qué significa que todos lo escuchaban a Pedro hablar en su propio idioma? Lo que significa es esto, nada más y nada menos que esto. Por eso siempre le ponemos corazoncitos a los temas, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios y del Hijo. No se nos olvide que el Espíritu Santo es el amor de Dios Padre y de Jesús. Y eso fue lo que el milagro, que el amor de Dios es para todos. El mensaje de Pedro es el amor de Dios y era para todos, no nada más para unos cuantos. Dios vino por todos, no por unos cuantos. Eso es lo bonito, ¿verdad? Que para amar no se necesita en veces ni hablar, ¿verdad? Es el lenguaje del amor de Dios. Con tus actitudes demuestras amor, con tus actos, con tu testimonio, estás demostrando el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo son con nuestros actos? Con tu forma de ser con las personas, cómo te comportas con tu papá, con tu mamá, con tus abuelitos, cómo eres con las personas. Estás hablando con tu forma de ser el amor de Dios, ¿ven? Entonces eso es lo más hermoso que sucedió. Y bueno, y se les quitó el miedo y entonces sí, empezaron ellos a evangelizar por todos lados. Aquí dice, ¿de qué manera se manifestó el Espíritu Santo? En ráfaga de viento y fuego, ¿verdad? ¿Qué hicieron los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo? Salieron a predicar, salieron, y fue Pedro el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro había sido el elegido por Dios para que cuidara a las ovejas, a los corderos, ¿verdad? Por eso fue el que tomó la palabra y salió. Ahora yo les decía aquí, ¿te sientes parte de la iglesia, de la familia de Dios? ¿Te sientes parte de la iglesia, de la familia de Dios, o no te sientes parte? Y dijeron, sí nos sentimos. Pues sí, la iglesia es de todos y para todos. Hay iglesias tan hermosas, ¿verdad? Así que lo que cooperamos para nuestra iglesia ahí se queda, no se la lleva el Padre, ¿verdad? Y se trabaja mucho. Los que estamos adentro sabemos que se trabaja. Cuando queremos que un arreglo en la iglesia, hay que trabajar, hay que las kermeses, andar vendiendo y todo, bueno, se trabaja. Solamente la gente que no se acerca es la que habla mucho, pero sin saber, habla puras tonteras. Así que no hagamos caso. Nosotros sabemos que es para todos y es nuestra casa donde se reúnen todos los hijos de Dios cada domingo o cada día. Bendito Dios. La pregunta que viene en su libro dice, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo da vida a la iglesia? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo da vida a la iglesia? Termina con esa pregunta casi como el tema. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo da vida a la iglesia? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que la guía por donde tiene que caminar. El Espíritu Santo es el que la guía por donde tiene que caminar. Es el que la impulsa hacia adelante, ¿verdad? ¿Qué es impulsar? Le da fuerza, eso es impulsar. Y el que la sostiene, no se nos olvide. Y
el Espíritu Santo constantemente se está derramando en nuestra iglesia. El Espíritu Santo se derrama constantemente en nuestra iglesia, guiándola, impulsándola y sosteniéndola. ¿Qué es derramar? Derramar cuando ocurren milagros, derramar cuando tú vas a misa y te transformas y cambias y dices, de lo que me estaba perdiendo, ahora ya no me voy, ahora ya voy a venir a la Santa Eucaristía, me voy a confesar y voy a estar aquí y les voy a traer a mi familia. Eso es que se transforma constantemente. Constantemente el Espíritu Santo se derrama en nosotros, en las personas, y las personas regresan a casa. Sí, como el hijo pródigo. Así que eso es lo hermoso de nuestra iglesia. Amémosla mucho y sintámonos muy felices de pertenecer a esta familia de los hijos de Dios, todos los bautizados. Sí, que es para gloria de Dios y para provecho nuestro, porque al fin y al cabo Dios ya tiene su gloria, nosotros no. Y nosotros queremos ir a la gloria. Así que tenemos que, no se les olvide, alimentarnos para estar bien fuertes y poder llevar el mensaje a todo el mundo, como es el deseo de Papá Dios, hasta los confines de la tierra. Pero ustedes ya lo están haciendo. ¿Cómo, mis amores? Ya les dije, en sus amiguitos y en sus abuelitos, en sus hermanitos, o hasta en su mamá cuando llegan y le dicen, a ver, mamá, aprendí esto. Así que el repaso, véanlo todo, porque ya vamos a tener examen por ahí. Véanlo, mamás, papás, abuelos, tíos. Dura poquito. Que tengan un bendecido día.